Siempre se ha dicho que en la Biblioteca de Alejandría se perdió el conocimiento más importante de toda la humanidad. Pensemos en ello. Mapas del mundo entero, libros que explicaban el cuerpo humano, tecnología que tardaríamos siglos en redescubrir. Es sin duda una de las grandes leyendas de la historia. Pero a ver, ¿y si esa historia, la que todos conocemos, no fue exactamente así? ¿Y si el famoso relato del gran incendio catastrófico es solo eso, un relato, una simplificación? Vamos a darle una vuelta más. ¿Y si lo que de verdad se perdió no fue un edificio, no fueron solo pergaminos, sino algo mucho más sutil? Una idea que para el poder de la época era mucho, mucho más peligrosa que cualquier libro. A ver, para entender la magnitud de lo que se perdió, primero tenemos que entender qué era realmente la Biblioteca de Alejandría. Y ojo, no era una biblioteca como la que tenemos en mente, un sitio para coger libros prestados y ya. Era en realidad el corazón del Mausión. Pensemos en el Mausión como la primera gran universidad estatal del mundo. Su objetivo, desde que se fundó allá por el siglo III a.C., era una locura de ambicioso: reunir todo, absolutamente todo el conocimiento humano en un único lugar. Vale, pero ¿cómo conseguían todo ese conocimiento? Pues aquí es donde se ve el poder del Estado en acción. El método era, digamos, bastante agresivo. Fijaos, llegaba un barco al puerto, cualquiera, y se le paraba. Se le registraba de arriba a abajo y se le confiscaba cada libro, cada pergamino que llevara a bordo. Luego los escribas del Estado se ponían a copiarlo todo a toda velocidad. Y, atención, le devolvían la copia al dueño. El original se lo quedaba a la biblioteca. Así, por las bravas. Y aquí está la clave de todo. Hay que entender que la biblioteca no era un lugar para que la gente fuera a leer libremente. No. Era una herramienta del Estado para centralizar y, sobre todo, para controlar todo el conocimiento del mundo conocido. Bueno, ¿y qué es lo que había ahí dentro? Porque esto es lo que de verdad nos va a dar una idea de la escala de lo que se perdió. Es que no hablamos solo de poesía o de filosofía, que también. Hablamos de tratados de medicina súper avanzados, basados en disecciones humanas, algo que fue tabú en Europa durante más de 1000 años. Hablamos de mapas del mundo con una precisión que hoy nos parece alucinante, de textos matemáticos que se perdieron para siempre, de las obras completas de filósofos de los que hoy, con suerte, conservamos apenas unos fragmentos. Aquí es donde se entiende la verdadera dimensión de la tragedia. La pérdida no fue solo cultural, que ya es grave, fue sobre todo científica. Hablamos de tecnología, de conocimiento práctico que podría, literalmente, haber adelantado el progreso de la humanidad en siglos. ¿Es algo que cuesta hasta imaginar? Muy bien. Entonces, ¿cómo desapareció todo esto? La historia que casi todo el mundo conoce es la del gran incendio, ¿verdad? Pues vamos a ver que la realidad es bastante menos cinematográfica y bastante más reveladora. El mito popular es muy sencillo. Julio César llegó, hubo una batalla, un incendio accidental y todo ardió en una sola noche. ¡Pum! Una pérdida total, repentina. Fin. Pues bien, la realidad histórica es muy diferente. No hubo una única y gran destrucción. En realidad fue una decadencia larga, un declive que duró siglos. A ver, el famoso incendio de César allá por el 48 a.C. seguramente solo quemó un almacén en el puerto, no la biblioteca principal. La verdadera destrucción vino poco a poco, a lo largo de mucho tiempo. Conflictos del imperio, la destrucción de templos paganos como el Serapeum y sobre todo por cosas mucho menos épicas, el abandono, los recortes de fondos y la censura. O sea que resumiendo, no fue un gran incendio espectacular. Fue algo mucho peor, algo más silencioso, más sistemático. Fue la indiferencia, la censura y las puras luchas por el poder. Claro, esto nos lleva a la pregunta clave, a la verdad realmente incómoda de toda esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió que el mayor centro de saber del mundo antiguo simplemente desapareciera? ¿Por qué dejó de interesar? Pues porque básicamente chocaron dos formas completamente opuestas de ver el mundo. Por un lado teníamos la filosofía de la biblioteca, que decía: el conocimiento viene de la razón, de la observación, del debate, hay que cuestionarlo todo. Pero claro, el mundo estaba cambiando, y empezaron a imponerse ideologías basadas en el dogma, en la fe. La verdad ya no se buscaba, se recibía de los dioses. Y ahí la clave no es cuestionar, es obedecer. De repente, el conocimiento dejó de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta, una que debía servir al poder. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, a la idea que lo explica casi todo. ¿Qué pasa cuando el conocimiento deja de ser útil para los que mandan? Pues que ese conocimiento desaparece. Y ojo, la forma más eficaz de que desaparezca no es con una hoguera gigante, es mucho más simple, es dejando de copiarlo. Un pergamino que no se copia está condenado a deshacerse con el tiempo. Al final, el olvido es mucho más poderoso que el fuego.
Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, la pregunta de quién quemó la biblioteca se queda un poco corta, ¿no? Hay una pregunta mucho más interesante que nos podemos hacer. Aunque antes de llegar a esa pregunta vamos a aclarar una cosa. ¿Se perdió absolutamente todo? Pues no, no todo. Parte de ese saber sobrevivió, se dispersó. De hecho, textos clave fueron salvados, traducidos y mejorados durante la Edad de Oro del Islam, y gracias a eso volvieron a Europa siglos después. Pero muchísimos otros se perdieron para siempre. Y aquí viene lo que es de verdad escalofriante. Lo terrible no es solo lo que sabemos que perdimos. Lo terrible de verdad es todo aquello que ni siquiera sabemos que perdimos. Hay una idea que lo resume de maravilla. No sabemos qué se perdió. Y ese es el verdadero terror histórico. Esta es, al final, la lección más importante que nos deja esta historia. La Biblioteca de Alejandría no cayó en una noche por culpa de una antorcha. Cayó lentamente a lo largo de siglos, en el preciso momento en que el conocimiento, la curiosidad y el pensamiento crítico dejaron de ser una prioridad. Y por eso, quizás, la pregunta importante hoy no es lamentarse por los mapas o los libros que se perdieron hace 2000 años, sino qué estamos perdiendo hoy sin darnos cuenta, qué conocimiento, qué ideas, qué formas de pensar estamos dejando de copiar, estamos dejando morir, no por el fuego, sino por pura indiferencia.